El descuido, y a veces inclusive el exceso de delicadeza, faen que la tradición más arraigada quede relegada a un segundo plano, quizás porque la sobreentendemos. Y si nos deixamos, condenámosla desta forma al más innecesario de los olvidos. Como remedio y cura para este mal non premeditado, pero posible, Manuel Durán encabeza un interesante proyecto xunto a otros músicos, materializado en el disco Ya llegan los gaiteros, la pareja de gaita y tambor en las fiestas patronales asturianas. Ya lleguen los gaiteros y el tamboritero. Presentáisnos un poco como este disco en el que reivindicáis la parella de gaita y tambor para las fiestas patronales asturianas. Bueno, la idea del disco y un poquitín sacar grabaciones de gaita y tambor, que parece que últimamente no se prodigan mucho, ¿no? Se graban grupos de folk y bandas de gaita y otro tipo de música asturiana, pero parece que la pareja de gaita y tambor está un poquitín aparcada. Entonces lo que pretendemos es hacer un disco de gaita y tambor sencillo dentro de lo que es la pareja, y lo que así pretendemos es hacer un resumen de lo que hacía una pareja de gaita y tambor desde que empezaban por la mañana a tocar hasta que, bueno, pasando por el proceso de las alboradas, pasacalles, repertorio de misa, los bailes a lo suelto, los agarraos y bueno, y otras cosas que hay por ahí. Y es un poquitín, bueno, pues el hacer un trabajo sobre lo que hacía una pareja un día de una fiesta patronal de cualquier pueblo en Asturias, ¿no? Un trabajo documental importante y además que, bueno, y una reivindicación también. La tradición, ¿consideráis que tuvo un poco marginada o deseada de llau en cuanto al folclore en los últimos años y hacía falta reivindicarla? Bueno, yo personalmente es un trabajo porque me apetecía hacerlo, ¿eh? ¿Para qué te voy a engañar? Bueno, no sé si ya es época de tanta reivindicación o no, no sé, ¿no? Por nuestra parte es una ilusión, un trabajo que nos apetece hacer, y como ya te digo antes, es un poquitín que parece que las parejas de gaita y tambor están sí un poco olvidadas de la mano de Dios. Es decir, yo creo que sí hay una gran promoción hoy en día de la música tradicional asturiana en todos los aspectos, y prueba de ello es que es raro el mes que no sale alguna grabación de alguna cosa, pero parece que las parejas de tambor están un poco sí olvidadas, parece que son el pariente pobre de la música tradicional asturiana, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro humilde trabajo pues es aportar, de hecho ahí hay grabaciones todo de música tradicional. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor versiones poco conocidas, y es un poquitín aportar pues nuestra manera de hacer la música tradicional a través de las parejas de gaita y tambor. Para los gaiteros, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la selección y también los referentes de los que tiráis un poco para afrontar esos temas? Bueno, no sé, fue una idea de Manolo. Y yo llevo muchos años, y además yo precisamente prácticamente era lo que me dedicaba, lo que comenta él, a lo que era tocar pareja de gaita y tambor. Hice alguna cosa ahí, bueno, también toco con una bandina y tal, pero bueno, eso y lo de menos. Entonces, a Manolo lo conocemos hace muchos años, y yo tocaba por un gaitero de aquí de Gijón, Pepe Blanco, que, bueno, pues por la trayectoria que llevó la música asturiana ahora,
para que se olvidó un poco, ¿no? Este hombre hizo mucha escuela por aquí. Entonces él acordóse de mí y a mí prestábame también el trabajo y me ha encantado para hacerlo. Entonces, nada, bueno, ahora ya me perdí lo que iba a decir. En el estilo de la Lolixero, Sí. precisamente donde toques al estilo de este gaitero, Sí, ¿no? sí, lo que eran los temas de baile y tal. Bueno, tiene un tema también de misa, un intermedio de misa de él también, que bueno, está bien recordarlo, ¿no? Y entonces en este trabajo va recogiéndose un poquitín todo eso, y bueno, yo estaba encantado por poder hacerlo, la verdad que sí, prestó un montón. Explícanos un poco los guiños a la alborada, los temas de misa, lo lixero, lo suelto que fuisteis siguiendo. Sí, a ver, bueno, como decía Manolo, se trataba un poco de publicar la función que tenían los gaiteros. Digo tenían porque si bien es cierto que cada vez se va teniendo menos, ¿no? Por una parte hay mucha de la tradición que si cabe se está recuperando. O, no sé si digo recuperar o si es verdad que está mucho más presente en muchos aspectos de la vida social que hace unos años, pero la parella de gaita y tambor, como ya apuntábamos antes, tiende a desaparecer. Sí es cierto que los gaiteros tocamos misuques y demás, pero eso de llegar ya a las 8 de la mañana y tocar alborada ya se acabó. Los gaiteros llegamos media hora antes de la misa y damos una vueltina por el pueblo. Eso antes no era así. Es decir, eran mucho más partícipes de la fiesta en todos los sentidos, ¿no? Dentro de lo que es la celebración eclesiástica, los gaiteros tocaban prácticamente toda la misa. Sigue habiendo pueblos en la zona rural que se sigue haciendo, pero cada vez son menos, ¿no? Y ya están casi en un segundo plano. Se suele tocar pues el himno de Asturias en la consagración, cosines, pero casi galines, pero no toda la función, ¿no? Y lo que sí se acabó por completo y una vez que acaba la misa, que los gaiteros hicieran el baile, eso ya está claro que no. Y ya hace muchos años que las orquestas empezaron ya a estar mucho más presentes que la gaita, el tambor, y sí hay un añadido que no son solamente piezas de gaita y tambor, hay un par de piezas de bandina tradicional, que en realidad el que agarra el disco dirá que tiene que ver esto con lo otro. En cierto modo tiene que ver mucho, ya que a principios del siglo XX, sobre todo en la zona occidental de Asturias, empezaron a tocar muchos bandines que estaban formados por dos gaitas, saxo, clarinete, caja, bombo, y que versionaron mucho repertorio que iba viniendo de afuera, sobre todo por parte de los indianos. Y bueno, cierto también es que empezó a llegarnos música pues que de aquella estaba muy de moda, ¿no? Como tangos o pasodobles o cumbias, y entonces quisimos meter un par de temas al final del disco de ese índole también. Sí, verdad que son la tradición, pero también fueron la renovación, que se fueron adaptando para no entrar en competencia un poquillín, ¿no? con esas orquestas ya. No, bueno, aparte hay una cosa muy curiosa. El difunto gaitero Ignacio Noriega, de San Roque la Cebal, en el disco que él tiene grabado, que fue realizado a través del Museo de la Gaita, era un paisano que por ejemplo, tocaba también por la calle de Alcalá. O sea, tocaban toda una serie de repertorio, yo vendo unos ojos negros, porque ellos tenían que adaptarse, llegaban nuevas músicas, y para que ellos siguieran pudiendo funcionar, tenían que aprender la música que en ese momento estuviera de moda, ¿no? Entonces, bueno, fue lógicamente una adaptación que fue imponiendo los tiempos, y como todo hoy en día, ¿no? Aunque haya muchos puristas que eso no lo ven así. Tú llevas mucho tiempo reivindicando la tradición del tambor, como la tambor, también la figura de la tambor y el tipo de marchas, y además toques la marcha del tren, que tiene una especial complicación y exhibición para el tamboritero, ¿no? Bueno, aquí los tamboriteros tradicionales, al no tener conocimientos musicales reglados, pues algunos de ellos, los que más habilidad tenían, como podía ser Pepe Blanco, que también era tamboritero, o Serafín el de Quintes, que tenían gran habilidad natural, pues simulaban, intentaban, como ellos pretendían en algunos momentos decir, bueno, que el tambor puede tocar sin la gaita, que eso habría mucho que contar, pero bueno, no hay el caso en este momento, pero ellos pretendían simular el efecto de un tren de vapor. Desde que arrancaba de la estación iba cogiendo carrera y pasaba por un puente, pasaba por un túnel y más, simulaban ese efecto hasta que volvía a parar, ¿no? Entonces, bueno,
la versión que yo hago hoy es un poco una mezcla de lo que hacía Serafín el de Quintes y Pepe, y bueno, y ideas mías, aporté alguna cosa nueva. Y es un poquitín el demostrar que con un tambor tradicional, sin llegar a hacer un solo de los que hoy en día están de moda, de las tierras altas, del musel para allá para arriba, pues podemos... también se pueden hacer cosas, y yo creo que la marcha al tren era algo que hacían varios tamboriteros y que bueno, pues a mí me pareció conveniente ponerlo ahí como eso. Y si me permite solamente un par de cosas, hay un par de toques de tambor de protocolo de la misa que estaban prácticamente en el olvido, y que es el inicio de la misa empezaba con redoble de tambor, y la procesión empezaba también con un toque de tambor. Entonces, bueno, son cosas muy, muy repetitivas, pero que me pareció interesante meterlas ahí para que por lo menos, bueno, pues no queden en el trasto, en el cuarto de los ratones. Falamos de música tradicional asturiana, ya bien insertada na tradición, aunque luego aparece algún tango y alguna cosa. Mencionáis quién son esos otros músicos, aparte de vosotros, que aparecen también cuando formáis la bandina. Sí. Tocaba, bueno, en la grabación participó Indalecio Santos con el clarinete y también con el saxo Mero Gutiérrez. El bombo con platos lo tocaba también Juan Carlos. Que lo hace muy bien. Versatilidad. Sí. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.